Bien, buenas tardes. Buenas tardes, primeramente, continuando con la solución de los ejercicios, pasamos a la resolución del ejercicio 3. Este nos indica que tenemos que representar el sistema en variables de estado, seleccionando a BC, que es esta parte de aquí, y la corriente en el inductor de aquí. Estos los tenemos que representar como variables de estado en la variable i, que sería la entrada e a la i1 y que se puede seleccionar además como salida. Aquí tenemos este siguiente circuito que es como podemos observar, es un circuito RLC considerando de a dos mallas, un pequeño circuito básico con su fuente de corriente. Aquí lo podemos observar y en el cual nos representa, bueno, en el cual nos pide que representamos todo este sistema en variables de estado. Entonces, como primeros pasos, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está. Primeramente, vamos a identificar el circuito, que ya es lo que acabamos de mencionar ahorita. Tenemos una fuente de corriente IDT que alimenta a este nodo de aquí, en el cual tenemos este capacitor que está en paralelo a la fuente de corriente. Tenemos que está en paralelo con el siguiente inductor y con la resistencia, que estos dos, tanto la bobina y la resistencia, están en serie, pero a la vez están en paralelo con el capacitor. Entonces tenemos que en el capacitor C tenemos una tensión BC, que sería la tensión a masa, y una rama que sería, pues esta sería formada por el inductor y la resistencia, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, primeramente, vamos a elegir o vamos a recordar las variables de estado con sus respectivas señales. Tenemos este siguiente sistema, esta siguiente representación vectorial, que lo podemos definir de la siguiente manera. Tenemos que x de t lo podemos representar con el siguiente vector x1 y x2, y considerando las entradas y las salidas, tenemos que bc de t y la corriente en el inductor de t. Todo esto conjuga con I de t, que serían las siguientes variables, y de t, la corriente en la bobina, que sería igual a x2 de t, que sería la posiblemente salida. Ya tomando en cuenta la siguiente representación, el siguiente vector, pasamos a la siguiente medición o a la siguiente representación de la siguiente ecuación, que sería al nodo de aquí del circuito. Entonces pasamos con el paso 2, que aquí podemos definir que la corriente de la fuente se divide en la corriente del capacitor y la corriente de la bobina y de la resistencia. ¿Por qué? Porque están en paralelo, recordando que en un circuito en paralelo la corriente se divide en ambas ramas. Entonces tenemos esta pequeña ecuación de la corriente, donde tenemos que el I de t va a ser a la corriente del capacitor más la corriente de la bobina. Aquí podemos definir, tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff de voltaje con sus respectivas ecuaciones. Aquí tenemos que la corriente del capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que la notación de estados, ya tomando en cuenta las ecuaciones de estado, tenemos esta siguiente ecuación, que es muy importante para la solución de este ejercicio y para los demás. Entonces, una vez definiendo con ayuda de las ecuaciones de leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, podemos definir la notación en la ecuación de estado. Entonces, procedemos al siguiente paso, que ahora como lo resolvimos en el capacitor, lo vamos a resolver en la bobina. Entonces, tenemos la ecuación de la bobina y la ecuación de la resistencia. Entonces, en el nodo, este nodo, podemos encontrar
que BC va a ir recorriendo la rama o la corriente va a ir recorriendo también en la rama de la bobina y de la resistencia, que como aquí podemos observar va a tierra y ahí es donde se cierra el circuito. Entonces ahora tenemos esta pequeña ecuación donde nos dice que BC va a ser igual a BL por BR, que sería el voltaje del capacitor, va a ser igual al voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. Entonces, como lo comentado anteriormente, recordando y tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, podemos decir o podemos saber la ecuación de la bobina que tenemos. BL es igual a L, que es el inductor, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo y recordando que el voltaje de la resistencia va a ser el mismo valor de la resistencia multiplicada por la corriente de la bobina. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Aquí lo podemos definir de esta manera, que toda esta parte que ya definimos va a ser literalmente lo mismo que esta parte de aquí. Entonces, ya una vez encontrando la ecuación, podemos definirlo como la notación de estado o la ecuación de estado que igualmente con lo que encontramos en el capacitor, la podemos encontrar en la bobina. Entonces, ahora ya obteniendo estas ecuaciones de estado, podemos representarla de forma matricial a ambas ecuaciones que ya encontramos. Entonces, juntando ambas ecuaciones, tenemos que PC y L en el siguiente vector la podemos representar en la siguiente matriz. Aquí se movió un poquito el archivo, pero sería esta pequeña matriz que sería multiplicada de 0 por menos R sobre L y a la vez va multiplicada menos 1 sobre L por menos 1 sobre el C, que sería el capacitor, y podemos obtener esta dicha expresión. Y aquí nos saltamos un poquito de pasos para solamente tener la solución de este pequeño valor. Bueno, y aquí se va a conjuntar para obtener todo esto, que ya una vez resolviendo todo esto conjugada con esto, vamos a obtener el valor de Y, que recordando que Y es igual a la corriente de la bobina. Entonces, podemos decir que estas matrices, tanto A, B, C y D, las vamos a poner de la siguiente forma, de forma lineal, resolviendo las siguientes matrices y resolviendo el siguiente vector, podemos obtener estos valores y obteniendo prácticamente los valores de A, B, C y D, aquí los podemos ver, que claramente C sería la salida del circuito. Entonces ya prácticamente tendríamos los valores, las representaciones de las ecuaciones de estado y prácticamente las variables de estado. Entonces, como conclusiones, bueno, o como comentarios extras, podemos decir que las ecuaciones son válidas para cualquier circuito RLC positivos y vamos a sustituir estos números, podremos especificar dichas especificaciones concretas, ¿no? Entonces, aquí nos mencionamos que no hay término directo con la entrada de la salida D, porque D sería igual a cero, con lo que obtuvimos acá arribita. Entonces, la entrada I no puede aparecer instantáneamente ni en la Y, que sería en la corriente, sino porque afecta la corriente de la bobina. Entonces, esto prácticamente cambia la dinámica del capacitor y del inductor. Y entonces ya prácticamente para finalizar, podemos decir que la solución final, tanto de las ecuaciones de estado, matrices y funciones de transferencia, podemos obtener estos dichos parámetros, estas dichas sistemas de ecuaciones, en el cual ya obtuvimos en los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta la forma matricial y tomando en cuenta las ecuaciones de estado, podemos obtener dichas representaciones matriciales por obtener los valores de A, B, C y D
y claramente obtener su función de transferencia, ya sea para calcular sus ceros, sus polos o sus siguientes parámetros de LSR o un circuito RLC para definirla mejor. Entonces, si el ejercicio nos hubiera propuesto algunos valores constantes ya, que claramente ya lo podemos hacer, ya podemos encontrar sus funciones de transferencia y claramente encontrar sus polos y ceros y representarlos en una gráfica en donde nos defina también las ecuaciones de estado o las variables de estado que ya encontramos aquí. Entonces, el problema nos dice que representamos este sistema en variables de estado. Ya lo pudimos encontrar aquí una, acá está la otra y sus representaciones en variables de estado, acá con la que pudimos obtener de las formas matriciales. Y ya al obtener esto podemos obtener su función de transferencia, que sería esta de aquí. Y ya una vez obteniendo su función de transferencia, podemos sustituir con valores constantes, con valores que ya nos pueden dar en el circuito, ya podemos realizar esta función de transferencia con su respectivo proceso para obtener ceros y polos. Entonces, esta sería la solución final, junto con las anteriores, para el problema propuesto en el ejercicio 3 de estos temas. Muchas gracias.